En este capítulo número 5 estaremos viendo la selectiva if y los operadores lógicos. Estructuras selectivas. Como seguramente ya sabrás, una estructura selectiva es una parte esencial de la programación, ya que nos permite tomar decisiones y controlar el flujo de nuestro código según sea un cumplimiento o incumplimiento de ciertas condiciones. En Rust existe el típico if y else, como en muchos lenguajes de programación. Empecemos con la declaración if. Rust, al igual que otros lenguajes de programación, admite la estructura if con sus dependientes else y else. La declaración if permite ejecutar un bloque de código si la expresión booleana es verdadera. Y aquí tenemos un ejemplo, donde tenemos la variable número, que tiene un valor de 10, y aquí estamos utilizando la selectiva if, evaluando si número es mayor a 0, entonces imprimirá el número es positivo. Vayamos con un ejemplo en código para ver cómo funciona. Y aquí tenemos el ejemplo que vimos hace un momento en la imagen, donde estamos declarando la variable número que va a guardar un valor de 10. Y aquí estamos utilizando la selectiva if para evaluar si el número es mayor a 0, entonces va a imprimir esto. Vamos a correrlo con cargo run para ver qué es lo que pasa. Y aquí lo tenemos, el número es positivo. Veamos ahora si cambiamos la condición, a ver qué es lo que sucede. Y como puedes ver, no ha impreso nada, ya que no ha entrado a este bloque de código al no cumplirse esta condición. Else if. La construcción else if es utilizada para evaluar condiciones adicionales después de un if. Si la condición en el if no se cumple, Rust evaluará las siguientes declaraciones else if en orden hasta encontrar una verdadera. Y aquí tenemos un ejemplo donde estamos declarando un número que es igual a menos 5. Y aquí vamos a evaluar si el número es mayor a 0, entonces imprimiremos el número es positivo. Y aquí estamos utilizando un else if para evaluar si el número es menor a 0, entonces imprimimos el número es negativo. Veamos esto en código para ver cómo funciona. Aquí tenemos el ejemplo que vimos hace un momento en la imagen, pero esta vez este ejemplo sí podrá imprimir algo en caso de que el número sea menor a 0. Como recordarás hace un momento, cambiamos aquí la condición y el código no nos mostró nada, ya que no teníamos algo planeado en caso contrario de que esta condición no fuera verdadera. Esta vez ya tenemos aquí un caso contrario en el cual vamos a evaluar si el número es menor a 0, entonces vamos a imprimir que el número es negativo. Ya estamos cubriendo ambos casos. Vamos a compilarlo para ver qué pasa. Y aquí lo tenemos, el número es negativo. Vamos ahora a cambiarle el signo a este número y vamos a compilarlo para ver qué nos imprime. Y aquí lo tenemos, ahora sí está entrando en el bloque principal y nos dice que el número es positivo. Y por último, la declaración else se utiliza como una rama final de una estructura condicional. Si ninguna de las condiciones anteriores, if o else if, se cumple, el bloque de código dentro de else se ejecutará. Cabe aclarar que else es opcional, pero es útil agregarlo para casos donde no se cumple ninguna condición previa. Y aquí tenemos el ejemplo, donde estamos declarando un número con valor 0, y aquí estamos evaluando si el número es mayor a 0, va a imprimir el número es positivo, cosa que no va a entrar aquí ya que el número es 0, no es mayor a 0. Y aquí vamos a evaluar con un else if si el número es menor a 0, cosa que tampoco entrará aquí porque el número no es menor que 0. Y aquí como caso final tenemos el else, que va a evaluar si este y este no fueron cumplidos, entonces va a entrar aquí y te va a decir que exactamente el número es 0. Vayamos al código para ver cómo funciona este ejemplo. Y aquí tenemos el código que vimos hace un momento en la imagen, donde estamos declarando el número que va a guardar un 0. Y aquí tenemos la condición principal, donde vamos a evaluar si el número es mayor a 0, cosa que no se va a cumplir aquí. Imprimiría el número es positivo. Caso contrario, el número se va a evaluar que sea menor a 0. Entraría aquí, pero como es un 0, no entraría en ninguna de estas dos, por lo cual vamos a este último. Y vamos a compilarlo para ver qué pasa. Y aquí lo tenemos, nos ha impreso que el número es 0. Otra aplicación que se le puede dar a esta estructura selectiva es la asignación de valores a una variable según se cumpla o no una condición. Y aquí tenemos un ejemplo, donde tenemos una variable condición que va a ser igual a verdadero. Y aquí estamos utilizando la selectiva if para evaluar si condición es verdadera, entonces se le va a asignar un 9. Caso contrario,
se le va a asignar un 3 a la variable. Y aquí simplemente estamos haciendo una impresión. Aquí podemos ver como variable tomar el valor de 9, ya que la condición es verdadera. En caso de que fuese falsa, esta tomaría el valor de 3. Y tal vez esto te haya recordado al operador ternario, cosa que existe en C++ y en Java, pero no en Rust. Lo más similar que tenemos es el ejemplo visto anteriormente, y aquí tenemos su comparación. Aquí tenemos el ejemplo visto anteriormente y aquí tenemos el ejemplo pero utilizando el operador ternario. Como seguramente ya lo conocerás, el operador ternario evalúa así: primero la condición es verdadera, entonces se le asignará un 9. Caso contrario, con los dos puntos, se le asignará un 3. Y aquí simplemente estamos haciendo la impresión. Operadores lógicos. Los operadores lógicos son herramientas fundamentales en la programación, ya que se utilizan para evaluar y combinar expresiones booleanas, aquellas que tienen un valor de true o false. Estos operadores permiten construir condiciones más complejas al combinar o negar expresiones, lo que resulta esencial para tomar decisiones en el código y controlar el flujo de ejecución de una manera eficiente. Empecemos con el operador AND. El operador AND se representa con estos símbolos y se utiliza para evaluar si ambas expresiones a su izquierda y a su derecha son verdaderas. Si ambas expresiones son verdaderas, el resultado total es verdadero. De lo contrario, es falso. Se utiliza cuando se necesita que varias condiciones sean verdaderas para que una acción se realice. Y aquí tenemos un ejemplo donde estamos declarando la variable edad con un valor de 25 y aquí tenemos una variable booleana que contiene el valor true. Aquí estamos utilizando la selectiva if para evaluar si edad es mayor o igual a 18 y además tiene permiso, entonces imprimiríamos que puede ingresar al lugar. Vamos con este ejemplo en código. Y aquí tenemos el código que vemos hace un momento en la imagen, donde tenemos la variable edad con un valor de 25 y la variable booleana tiene permiso con un valor true. Aquí estamos evaluando si edad es mayor o igual a 18 y además tiene permiso, entonces debería imprimir que puede ingresar al lugar. Vamos a compilarlo. Y aquí lo tenemos, puede ingresar al lugar. Vamos a asignarle a esto un caso contrario, donde vamos a imprimir que no puede ingresar al lugar. Vamos a hacer que esta variable sea falsa y veamos qué es lo que pasa. Ya que una de las condiciones es falsa, este bloque no debería ser ejecutado. Y aquí lo tenemos, no puede ingresar al lugar, debido a que una de esas condiciones es verdadera, pero la otra no. Ahora veamos el operador OR. El operador OR se representa por este símbolo y se utiliza para evaluar si al menos una de las dos expresiones a su izquierda o derecha es verdadera. Si una o ambas expresiones son verdaderas, el resultado total será verdadero. Solo si ambas son falsas, el resultado será falso. Es utilizado cuando se quiere que al menos una de las variables condicionales sea verdadera, para que una acción sea ejecutada. Y aquí tenemos un ejemplo donde tenemos la variable el licenciado, que es igual a verdadero, y la variable tiene experiencia, que es falsa. Aquí estamos evaluando si esta variable es verdadera o esta otra variable es verdadera, entonces se imprimiría puede aplicar al trabajo. En este caso solamente se necesita que una de las dos sea verdadera para poder entrar a este bloque de código. Vamos al código para ver cómo funciona este ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo que vimos hace un momento en código, donde estamos declarando las dos variables, una verdadera y una falsa, y aquí estamos evaluando si está licenciado o tiene experiencia, entonces debería imprimir que puede aplicar al trabajo. Vamos a correrlo. Y aquí lo tenemos, puede aplicar al trabajo. Ahora vamos a poner las dos falsas para ver qué es lo que ocurre. Y aquí lo tenemos, no nos ha impreso nada, ya que ambas son falsas, no ha entrado a esta parte del código. Por último tenemos el operador NOT. El operador NOT se representa con un signo de exclamación y se utiliza para negar una expresión booleana. Si la expresión es verdadera, el resultado de la negación es falso, y si la expresión es falsa, el resultado de la negación es verdadero. Se utiliza para invertir el valor de una condición. Y aquí tenemos un ejemplo donde estamos declarando la variable es estudiante, que tendrá un valor falso. Y aquí estamos evaluando con una condicional if si es estudiante, o sea, estamos aplicándole el negativo a ese estudiante, por lo cual negativo y negativo daría positivo, por lo cual entraría a este apartado de código.
Vamos al código para ver cómo funciona este ejemplo. Y aquí tenemos el ejemplo que vimos en su momento en código. Vamos a compilarlo para ver cómo es que funciona. Y aquí lo tenemos, nos ha impreso no es un estudiante. Ya que estamos aplicándole una negación a una negación, estamos obteniendo un valor verdadero y por lo cual entra esta parte del código. Y eso ha sido todo por este capítulo número 5. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y un comentario. Nos vemos en el próximo video.